Gracias. Gracias, Franquito. ¿Cómo estás? Sí, sí. Ah, pero no lo compraste así en un negocio. Ah, mirá. Sí. Ah, mirá. Ahí, bien. ¿Me escucha? Ahí, ¿se me escucha? Porque ahí mi madre me avisa por privado que no. Ah, sí. Ahí va, listo. Gracias, ¿Pero madre. estamos completos? Sí, sí, sí. Lo único que tengo yo, escucho yo, lo loco es. Pero bueno, tengo que buscarle la vuelta. Bien, te decía, este loco hace unas cosas, hacía unas cosas muy buenas. Eh, Le compré Lee y unas tortugas ninjas también. Le vendía las 4 tortugas ninjas y le compré, no sé si te acordás de los Street Sharks, los tiburones del asfalto. Que eran, Sí. bueno, le compré una figura, pero es así, no tengo dónde ponerla. O sea, realmente tiene un tamaño que no me entra ni en la biblioteca, no sé dónde ponerlo. Y me da cosa ¿El de, chabón, sí, el chabón ya los tenía o ha eh, pedido también a tu edad? justo las tortugas y ese tiburón era lo que liquidaba, diga, lo último que había hecho. A ver si lo encuentro al loco este, porque es una pena porque el chabón hacía cosas muy copadas. Posta. Diego se llamaba. Ah, no. Bueno, nada, después te lo comparto, porque no error, la verdad. Pero bueno, bien, aquí estamos entonces. Walter Yao, mejor conocido como Yao, ¿no? Para los amigos. Vamos a charlar, En el medio sí. claro. ¿Y en la familia? No, Walter. Walter, familia Walter. ¿Tenés algún otro apodo, además de Yao? O... No. Bien, bien, El bien, único. perfecto. Bien. ¿Te acuerdas cuándo nos conocimos? Nosotros nos conocimos por intermedio de Kun, Sí, 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 sí. nuestro amigo en De común. paso, le mandamos un saludo muy grande que hoy es su cumpleaños. ¿En serio? Sí, hoy cumpleaños. ¡Eh! Espero que me esté escuchando y que sepa que me debe un stream. Estoy esperando ahí que me avise para ver cuándo repetimos. Estuvimos haciendo una charlita de Steam y queremos hacer un react de escenitas de pelea. Así Ah, que muy bien, muy bien. Bueno, feliz cumpleaños, Pablo Kun Castro. un saludo Un al grosso, Kun. un Bien. grosso. Nos conocimos mediante el Kun. Nos conocimos antes de que nos juntamos a ensayar con Fabri y Ariel, o nos conocimos en esa época. Yo creo que fue ahí, en esos ensayos, ¿no? Puede ser que nos conocíamos virtualmente y después empezamos ahí. Sí, nos teníamos en las redes, nos seguíamos, Claro. pero surgió ahí en ese proyecto que empezamos a armar coreografía, nos juntamos a entrenar y ahí fue, sí. Teníamos acá con el Año, amigo, uff, no sé, 2017, 2000, ¿eh? 2017, Creo que antes, antes. no antes. ¿Sabes por qué te digo? Después, cuando trabajaste en Fénix, en la miniserie de Zombie, Sí, con nosotros,
Y eso creo que lo hicimos, mirá, fue 2013, 2014. Puede Y ahí ser. ya nos conocíamos. Sí, Eh, puede ser. 2013, Ahora sí. lo que no sé si salió ese laburo primero y después entrenamos. No me acuerdo. Pero bueno, todo en esa época. Bien, bien. En algún lado tengo el videíto de alguna de las coreos que hicimos en aquel entonces. Uh, pero eso Lástima que lo grabamos nos quedaba con muy corto. celulares que ya no existen más. Sí, sí, sí. Calidades dudosas de filmación. StarTAC, ¿qué era? No me acuerdo. Sí, no. Pero Sí. lindas épocas. Mirá, filmamos 2014. Lo de Ahí, lo de zombie, lo de lo de Chinito, zombies, la exactamente. miniserie. Sí. Ahí en el medio de la ruta, no me acuerdo. San Vicente, por esos pavos. Sí, en el medio de la nada. Eh, Bien, vamos a charlar un poquito sobre el Walter Premundo Stunt. Contanos un poquito sobre tus inicios, cómo te acercaste al medio. Hablemos de épocas pasadas. Bueno, lo mío comenzó con artes marciales. Comencé a los 11 años entrenando Kung Fu en la escuela Wei Kung Pai, bajo la dirección del gran maestro Germán Bermúdez Arancibia, en esa época conocido como Mr. Chile. Él fue mi maestro y ahí arrancó mi carrera marcial, pero, dato importante, todo comenzó por una película de Jackie Chan que fui a ver al cine. ¿Cuál? Eh, Era la primera de Maestro Borracho, que acá se conoció como El regreso del puño de la serpiente, y en realidad era, sí, Maestro Borracho. Sí. Y allá por los años 80 vi esa película un sábado, un viernes sábado, el lunes estaba practicando Kung Fu. Así Bien. que, y eso fue lo que me marcó para después querer llevar todo el aprendizaje de las artes marciales, volcarlo a lo que yo vi y hacer lo mismo que se hacía, que lo que yo vi hacer en la pantalla, ¿no? ¿Qué edad tenías? 11, 11. Bien. 11 años. Ahí empezó mi carrera marcial y después, bueno, con mi maestro, la escuela a la que todavía hoy sigo perteneciendo, viajamos a campeonatos mundiales, competimos internacionalmente en Estados Unidos, participé en 12 campeonatos mundiales y, y después de toda esa etapa de competición empecé a trabajar en el medio de audiovisual. ¿Cómo era en esa época encontrar una escuela de artes marciales? ¿Cómo era? Eh, o sea, dijiste al día siguiente comencé. ¿Fue tan simple así como decir voy, encuentro, arranco? ¿O Sí, pasó lo siguiente. Yo era un niño, tenía 11 años. Me acuerdo que salí del cine imitando todos los movimientos que había visto, pero no tenía idea de gimnasio, de escuelas de artes marciales. Sí, mi papá, mi viejo en aquella época, siempre fue fanático del Kung Fu porque me quería hacer ver películas de Bruce Lee, que las vimos después juntos. Pero de la mano de él fue que me inicié en una escuela de artes marciales. Él me llevó al primer gimnasio de Kung Fu. bien, bien, bien? Entonces, no fue tanto una travesía, sino fue algo más simple de comenzar, digamos. Y ahí arrancaste en esa escuela y continuaste en esa escuela hasta el día de hoy. Sí, 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 sí. Sí, de hecho, en esa escuela hace ya varios años, de la mano de mi maestro, que hoy falleció, recibí el grado de sexto dan de maestro y sigo participando de los torneos, sigo activamente en la escuela Wei Kung Pai. Perdón, dijiste que hoy falleció. Falleció hace varios años. Entendí que hoy Hoy falleció y dije, No, 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 no. pará, qué mal momento. No, 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 no. Falleció hace varios años, pero Bien, de bien, su y mano siguen ahí con... recibí la graduación de maestro de sexto dan de la escuela. Ahí encontré YouTube, uno Ah, de el Mundial el- Uska Wai Kung Pai de Kung Fu. Eh, claro. eh,
¿Esto qué año era? Mira, hay imágenes en este video que dura como 10 minutos. Sí, sí, Yo sí. hice un popurrí de 10 campeonatos mundiales. Hice un popurrí de todos segmentos, edición, todos en Estados Unidos. Así que acá tenemos desde el 91, desde el año 1991 hasta el 2001, imágenes de todos los campeonatos, de los distintos campeonatos. La música te da un indicio de qué época es el video. Claramente el soundtrack es parte de la época, ¿no? ¿Cómo era en esa época ir a competir a Estados Unidos? ¿Todo puesto del bolsillo? ¿Había algo que acompañaba? No, siempre fue todo trabajo de pulmón. Mirá, De hecho, la escuela organizaba eventos, torneos, hasta rifas para conseguir la plata para que los campeones de la escuela, que éramos varios, pudiéramos viajar y competir. Siempre volvíamos todos los años, volvíamos con trofeos y con campeonatos mundiales ganados. Íbamos a muchos programas de televisión que nos daban notas, noticieros también, hacíamos exhibiciones, llevábamos todos los trofeos de los mundiales. Fuimos varias veces a buscar financiación, ¿no? para este tipo de eventos y no había forma. Así que pues todos los años laburo organizar pulmón. para así hacerlo. Fuimos en esa época a la Secretaría de Deporte, a marcas y a todo y no. Conseguía mucho la gente que sí que competía de nuestra escuela, que representaban provincias del interior, ¿viste? Mirá, En este momento Mendoza, Chaco y otras, Gualeguay, y representantes de nuestra escuela, y en las provincias la municipalidad se encargaba de darle a los competidores y conseguirles toda la plata para que puedan viajar. mirá. ¿Y qué tal el ambiente allá? ¿Era un ambiente entretenido, era un ambiente complicado, era un ambiente alta competición? ¿Se parecía más a Karate Kid o se parecía más a, no sé, Bloodsport? No, mirá, te cuento qué tipo de asociaciones es esta a la que Sí. nosotros pertenecemos y competimos. De hecho, ahora te paso un dato, que este fin de semana fue el nuevo campeonato del mundo de esta asociación. Esta asociación es USCA, USKA, es la United States Karate Alliance, en su momento fue la United States Karate Association, fundada por el gran maestro Trías, también fallecido, Décimo Dan, que fue el padre del karate en América. Este gran maestro fue quien organizó los primeros campeonatos de artes marciales abiertos a todas las disciplinas de contacto, ¿no? Kung Fu, karate, taekwondo, kempo. Bajo un mismo reglamento pudo agrupar a todas esas artes marciales y realizar los primeros torneos, ¿no? De esta asociación fue campeón mundial 7 veces Chuck Norris, él se dio a conocer en esta asociación, Bill Wallace, Peter Rabino, y hizo exhibiciones Bruce Lee. A Bruce Lee, cuando lo contratan para hacer la serie El Avispón Verde, fue por exhibiciones que hizo en estos torneos, en esta asociación. Recuerdo el video que hace Creo que fue por los años 60. Sí. El video que hace el One in Punch y todo. ¿No? Claro, bueno, ese torneo en Long Beach, que es muy conocido ese video, donde hace el One in Punch, lo hizo frente, que se le puso el libro a un, nosotros lo vemos a un señor, fue un gran campeón de la talla de Chuck Norris. Y bueno, y estos torneos vienen de esa época y fueron de los más importantes del mundo. Bueno, ahí recién había un morocho que era gigante, no había categorías o... Sí, hay categorías, por ejemplo, estamos sabiendo ahora todo lo que es combate, Sí. hay categorías por peso y por edades. Pero ¿qué pasa? Cuando vos ganás en tu categoría, del peso que te corresponde, pasás automáticamente a una semifinal con los campeones mundiales de todas las categorías. Y ahí se define el gran champion, Mirá, el gran campeón de campeones.
Entonces me tocó a mí definir con ese peso pesado que tenía, ahí está, tenía el guante que parecía en la mano de Mickey Mouse. Sí. Tremendo. Bueno, una época que me imagino que recordás con cariño y buen recuerdo. Sí, sí, una época dorada que me dio un montón de satisfacciones, alegrías. Tuvimos la oportunidad de representar bien al país, hemos ganado muchísimos campeonatos mundiales, todo el equipo que íbamos, ganamos los Grand Champions, yo gané 5 Grand Champions, acá tengo del costado mío uno, de los trofeos que mide más de 2 metros, en la parte de formas, de katas, ¿viste? En japonés es katas, y en los campeonatos de kata yo salí 5 años consecutivos ganador del Grand Champion, que después de ganar tu categoría pasas a las semifinales, competí después el domingo a la noche en las finales contra el otro equipo internacional. Y ese trofeo lo ganamos 5 años consecutivos. Antes de pasar a lo siguiente, acá en el chat, Agus Bempe te dice un abrazo grande para el maestro Walter, una leyenda viva del arte y del espíritu, así que te dejan saluditos acá en el chat. Abrazo, Agus. Gasti, gracias. Un gran competidor y persona, por sobre todas las cosas. Gracias a Agus por sumarte al chat. Bueno, digamos que termina tu carrera marcial y arranca tu carrera stunt, o el stunt empieza dentro de esa carrera marcial. No, carrera marcial no termina porque hasta el día de hoy, como te decía, sigo participando de los entrenamientos y de los eventos, y sigo entrenando. Carrera competitiva, por ahí por decirlo. La carrera competitiva fue justo que yo competí hasta el año 2001, que fue el problema que hubo a nivel nacional, ¿no? Y la inflación y el dólar que se fue 3 veces más de lo que estaba. Entonces, por varios años se dejó de competir. El equipo argentino dejó de presentar su equipo en los mundiales, justamente por ese problema que todos conocemos que pasó en el 2001. Sí. Eso nos afectó a nosotros como competidores. Y justamente ese mismo año, creo que fue a fin de año o al año siguiente, es cuando empiezo con la carrera de stunt. Bien, 2001 más o menos. 2002. Yo empecé justo en el 2002. ¿Qué arrancaste con FX? Arranqué con FX, sí. En ese momento con FX Stunt. Contanos un poco cómo fue. Primero que nada, el momento es donde decís, che, yo quiero hacerlo de las pelis, o quiero hacer esto que he visto cuando tenía 11 años. ¿Cómo es ese momento? O sea, ¿sabías que existía este mundo? O... No lo conocía. Siempre tuve el anhelo de hacerlo. Yo en esa época tenía 20 años. Y siempre tuve el anhelo de integrarme al medio audiovisual. En ese momento no conocía, pero me empezó a llegar información de que había una empresa que trabajaba en los medios y que coordinaba lo que eran las peleas en cine, televisión. Entonces averigüé, mandé currículum en esa época, así manual, ¿no? Sí, presencial, digamos, sí. Y contacté con uno de los coordinadores que al poco tiempo me llamó. Cuando vieron toda la info que tenían mía, me llamaron. Y vos sabés, el primer comercial, capaz que te acordás, en el cual participé, que me llamaron, fui coreógrafo de ese comercial ayudándole al coordinador, y trajeron la productora en ese entonces, trajeron a Mike Chat, que es Mike Chaturantabut, que fue uno de los precursores de las artes marciales extremas a nivel mundial. Bueno, trajeron él porque era en ese momento el Power Ranger azul de esa saga, y lo trajeron para hacer acá en Argentina un comercial de una marca de desodorante, y el chino era una bestia, ¿no? Entonces él fue el protagonista y nosotros, bueno, con todo el equipo que teníamos y los stunts de doble riesgo, armamos las coreografías de combate, había vuelos, saltos, todo espectacularidad, en un comercial que se hizo muy famoso acá, que el chino
después de pelear con todo, se ponía el desodorante y como que no transpiraba. ¿Te acordás qué desodorante era? Creo que era Rexona, sí, Rexona. Y era con, te digo, la música de fondo era de Sandro. Tengo, ¿viste el tema de Rosa Rosa? No, Rosa Rosa no tengo. Acá lo Sí. tengo. Acá lo Ahí tengo. va, mirá. Oh, espectacular. Sí, mirá, no sabía que se había filmado acá, pará. Y ahí sí hicimos de dobles, varias escenas, trabajando toda una semana. Sí, ese. Mirá, Ahí está. Hay una parte casi al final, bueno, que se me ve ahí volando con un arnés, un ratchet. mirá qué loco. ¿Sabés que nunca asocié que se había filmado acá? Este se filmó acá y bueno, este muchacho en esa época era el campeón de artes marciales extremas y fue el precursor, ¿eh? Mirá. Sí, sí, Ese. sé quién es Mike Cat, no lo asociaba con este comercial, pero claro, tenés razón que el tema de fondo era el de Mm. Sandro. Como le gustaba en una semana, la metía Sí. otras épocas del tricking, precursores del tricking. Ahí está, otro más. Y esto Acá es hay un esquive que el auto choca y yo estoy ahí esquivando el carro que se bien. lleva. Y acá doblo a este señor, ahora me sacan con un ratchet, con un arnés, Sí. y aparezco ahí medio volando. Ese. Y escuchame, ¿los stunts eran de acá? Sí, 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 O sea, todos, solo todos de de afuera. Argentina. Gente que vos conocés, que trabajaste con ellos también. Mirá, Acá te digo, estaba Agustín Díaz, sí, Fernando Mengui, mirá, no, Fer lo vi, y Stone, Fer estaba coordinando la escena del barro. Estuvimos ajá, charlando ahí un rato. Eh, eso. sí, estaba coordinando él con el grupito ahí de FX. Bueno, ese fue mi primer trabajo en esta empresa, ahí los conocí a todo mi equipo, y al toque me llamaron para participar del Parque de la Costa, el evento de Buenos Aires 2067, show de riesgo, que fue increíble. Eso te iba a Ellos preguntar, si habías estaban ya usado. todos en ese show, ellos estaban todos en ese show y yo me integro en ese año. Año 2002, me integro a participar de todo ese show, que fue una locura. A Todo en ver, vivo. y tengo el video, porque hay poco de material en internet. Sí, hay poco, ¿eh? Hay poco. Sí. Para los que no saben, cuando el Parque La Costa era furor, tenía esta atracción, que era una atracción toda de dobles de riesgo. Era increíble. O sea, tristemente lo vi solo por video, no los pude ver pero corios, ratchet, explosiones, caídas, de todo tenía, ¿no? Era como súper Armas, completo. fogueos, Eh, y, moto de agua. y estaban todos ustedes, los precursores, estaban todos. Los Sí, que, sí, sí, la vieja guardia de los Stunts claro. estuvieron acá en este evento. Eh, Me mata que está el video con el nuevo clip de version de. Eh, eh, ¿Esto qué año fue, más o menos? Y mirá, yo empecé en el 2002 y creo que hasta el 2004, 2005 después sacaron el show. Mirá, Pero fue bastante. creo que venía ya del 98 por ahí, si no me equivoco, ya venía hace un par de años que estaba el show y yo me integro en ese año. Que era un proyecto genial, era una idea. No, esta idea fue traída de Estados Unidos de Sí, 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 Universal Studios, claro. sí, sí, sí. Pero, claro, te saca lanzar todo. La tirola, la cola. Tirolesa, acrobacias, Ariel Freiría, mirá, te puedo Ah, empezar a nombrar a los Stones que están saliendo ahí. Nelson. No, no, todo un sí, sí, equipo sí. de profesionales, acróbatas y artistas marciales increíbles. Esta tu época, digamos, más de. ¿Quién era el grande de pelo largo? ¿Cómo? ¿El de pelo largo quién era? ¿Era Fer? Martín del Río. Sí, sí, Ah, sí. ahí va, ahí va. Está bonito. Eh,
Toda esta época como artista, como performance. ¿Cuándo comenzaste con la parte más técnica, digamos? Eh, ¿Vos decís de técnica en qué sentido? y técnica desde el punto de vista más, lo que es preparación de fogueos, arneses, o sea, Ah, más el ok. detrás de escena de... Claro, 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 sí. Bueno, yo comienzo a trabajar en esta empresa más como coordinador y haciendo papeles de matón, ¿viste? Había mucha telenovela en ese momento, entonces estaba en Padre Coraje, mirá de por qué estoy hablando, ¿no? Y siempre aparecíamos pegando a los galanes. Después tenía también escenas donde me tocaba pelear en algún ring con algún actor conocido, con algún protagonista, y siempre estaba yo metido en lo que era coreografías y destreza de artes marciales, ¿viste? Pero empiezo a trabajar como técnico, me llaman también para empezar a trabajar y participo de los distintos sets de filmación y Sí, ahí es donde me fogué, era el día a día, ir todos los días a un set distinto, hacer y aprender un efecto distinto nuevo, ¿entendés? Entonces aprendí todo el abanico de lo que es ser un técnico y un coordinador de escenas de acción, que es abarca un montón de facetas. bien, 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 bien. Pero trabajando el día a día durante Claro, 10 años. curtiéndote en el mientras, digamos. 10 años ininterrumpidos en esa época. Te digo, yo empecé en el 2002 y hasta el 2012 trabajé todos los días. Era el día a día con producciones que venían de todos lados acá. Es que, bueno, justo no me quiero ir antes de pasar a esa pregunta. ¿Vos habías sido parte de la escena de Laporte y Estebanés? ¿Vos habías estado en esa escena o era otro de los chicos? Pará, La de la ahora que decís, biblioteca, ¿eh? la de la biblioteca, que están Laporte y Estebanés. Sí, no, no, ahí no estuve. Ah, pues no me acordaba, Pará, una que después creo que se hizo conocida, ¿no? hizo un Esa meme escena. hace poco. Bien, sí. Sí. No, no, ahí no. Ok, ok. Yo estuve con Estebanés en fue otra producción, que creo sí, fue una producción de Polka anterior, donde hago una pelea en ring con él. En un Ah, ring hago de malo y él hacía de boxeador, entonces ahí aproveché y bueno, tiraba patadas, yo me abría de pierna. Siempre que iba a un set, como era nuevo y no me conocían, entonces iba y me acercaba al director y le digo, che, mirá que yo puedo tirar unas patadas voladoras, practico artes marciales. Ah, sí, sí, me decía, ah, bueno, a ver, mostrame algo. Uy, ¿podés hacer eso? Sí, sí, bueno, dale, no, listo. Sí. como nosotros con los acróbatas, digamos, también era algo. Sí, Entonces, ¿viste? Era había, vender lo que había que uno sabía sumar. hacer. Tenés esta publicidad también de Krillin Sí, con ¿cómo se llamaba el personaje? Eh, eh, tiene un nombre el personaje este, o apareció en varias series sí, la publicidad de de Netflix, la Flex. Netflix, Sí, sí, sí. eh, que tenés el look de Krillin y todo. Eh, Justo te iba a preguntar, acá tenés una pregunta en el chat de Agus. Maestro Walter, ¿cuál fue el desafío más grande que enfrentó como stunt y cómo lo resolvió desde su formación marcial? Buena pregunta. Mira, en el mundo de los stunts y de las acrobacias y de las escenas de riesgo, la verdad que hice casi todas las pruebas, ¿no? De tirarme de edificios, hacer caídas libres, que me lleve atado un helicóptero a recorrer colgado en la ciudad, ¿Cuál es la peor? prenderme fuego, caídas de un auto. Pero respondiendo a esta pregunta, hay una que siempre quise hacer, porque mis compañeros la hacían, y era ser atropellado por un auto. ¿Sabes qué? Eso me pareció de Creo las que es la más peor. Creo que peligrosas. sí. ¿Por qué? Porque vos podés tener control sobre tu cuerpo, si practicas artes marciales o sos acróbata,
en realizar un salto. Los acróbatas realizan saltos a colchones inflables, ¿no? Porque tienen ese dominio del cuerpo y pueden manejar los tiempos y saber acomodarse. El artista marcial también en una pelea sabe cómo tirar un golpe, cómo frenarlo, tener control, no pegarle a los actores, ¿entendés? Entonces, ¿por qué? Porque es algo que uno entrena cotidianamente. Hay escenas que dependen de tu equipo técnico que te cuide, por ejemplo, estar colgado de un edificio y que tengan que hacer un descenso con un arnés, dependés de la gente que te da la seguridad, ¿no? Porque vos ahí no podés hacer nada, estás colgado, no depende de tu habilidad. Pararte frente a un auto que viene entre 30 y 40 kilómetros por hora y en el momento que te va a impactar, vos tenés que meterte, hay una técnica, ¿no? Y estás con protección de todo tipo en el cuerpo, pero ese momento es en el que vos tenés que estar, y acá donde las artes marciales a mí me ayudaron a la respuesta de, de Agustín, de tener seguridad, te da esa calma y te da la confianza en que sabes que vos en esa milésima de segundo tenés que hacer la técnica justa, porque si lo haces antes es peligroso y si lo haces después te puede lastimar muchísimo, porque el auto no frena, el auto sigue de largo, viene a esa velocidad y vos pasás por el capó, pegás con la espalda en el parabrisas, rompes el parabrisas por la presión del golpe, obviamente, y el auto te despide y vos das vueltas arriba en el aire y caes al pavimento. Sí, sí. ¿Entendés? Entonces, hoy se hacen de otra forma. Esas escenas se hacen ya con arnés, con gente colgada, después se borran los cables, se borra todo. Hay mucho truco para hacerlo, pero lo de la vieja escuela lo hacíamos de esa forma. Entonces, son escenas peligrosas, sí, obviamente. Hay mucha gente que quedó muy, muy lastimada por realizar esta y otro tipo de escenas que son muy similares. Pero esa confianza en tu entrenamiento, de que vos tenés que enfrentar esa situación y esa temple, esa seguridad, te lo da el conocerte a vos mismo, el saber hasta dónde podés dar y no pensar en ese momento, sí, yo soy un loquito, me meto y Eso se te me iba a decir. el auto. No, La no, importancia de poder callar la mente, ¿no? En ese momento. exactamente. Es como es cuando es acción y arranca la escena y tener la cabeza callada, porque es como le das el control al cuerpo. Tal Porque cual. si empezás a pensar, ahí viene el auto, está cerca, ahora, No, tengo que girar. No, 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 imposible. Es mira, callar la hay, cabeza y que hay ocurra. una técnica en artes marciales que es dejar la mente vacía. Es dificilísima. Así de fácil como parece, es una técnica muy difícil, porque uno con los pensamientos, como decís vos, como explicabas recién, es muy difícil no pensar y dejar que esos pensamientos invadan la mente y no, uno no estar enfocado, ¿no? Mm. Entonces, en artes marciales te dice que cuando uno va al combate, el guerrero tiene que aprender las técnicas y haberlas trabajado miles de veces para que eso quede integrado O sea, natural. en tu sistema y salga natural. Como cuando viene una suciedad al ojo y uno instintivamente cierra el ojo para que eso no penetre. Bueno, así tiene que ser una técnica. Entonces en el combate pasa lo mismo. Si vos estás pensando, y yo tengo experiencias en los mundiales, me ha pasado, si vos es de estar pensando en la técnica que vas a hacer o cómo vas a golpear esa técnica, es un bloqueo en la mente. Y eso te limita y no te deja hacer en realidad lo que Te tenés que saca hacer. tiempo de reacción. Exactamente. Entonces, cuando vos dejás a la mente vacía y tenés que estar solo en ese momento, es cuando vienen los golpes y vos haces toda la técnica contragolpe y atacás y de una forma que no lo pensaste. Es muy loco que Entonces, en porque este tipo de escenas, así cierro, en este tipo de escenas pasa eso. Vos en ese momento tenés que estar muy enfocado, seguro de vos mismo y realizar este tipo de acciones. decía que es muy loco porque por un lado está toda esta cosa muy zen de apagar la mente, de calmarse, y por otro lado está toda la parte instintiva, ¿no? Como súper animal
que es donde le das al cuerpo la manera de reaccionar, sea en combate, cómo te vas a defender, cómo vas a contraatacar, o en las escenas estas de riesgo, ¿no? Como que el cuerpo tiene que entender cómo acomodarse. Aparte uno piensa que es algo corto, y no, es larguísimo por ahí, porque, como vos decías, es el atropellada, el golpe contra el parabrisa, el salir volando, capaz dura 10 segundos, y es un montón de tiempo como para confiar en el cuerpo, ¿no? Son cosas realmente, y seguro hay escenas más complicadas, caídas más largas, Sí, eh, sí, sí. es un Sí, momento donde hay que estar muy en paz con uno mismo. Si tenés la cabeza demasiado ruidosa, es peligroso, ¿no? Acá uno de los amigos, el Mint, pregunta, dentro de que la técnica lo es todo para no lesionarte, ¿hay algunas que son imposibles de esquivar? Y el stunt está para golpearse, o sea, eh, no estamos para esquivarlas, digamos, estamos para recibir el impacto, ¿no? de estas escenas. Pero, no sé, yo creo que las más complejas, las atropelladas son de las más complejas. Porque además dependés de otra persona en una... Obviamente tendrá. siempre dependés de otra persona, pero digo, si va más rápido, si va más lento, si frena de golpe, si no frena, todo eso influye mucho, ¿no? En una situación bastante complicada. Sí, sí, Eh, totalmente. pero, bueno, eh, no sé si hay algunas imposibles de esquivar. No. Pero imposible, ¿en qué sentido? A ver, Mint, desarrolla un ¿Escenas? poco más. ¿Eh? No, me imagino que dices, sí, viste como proezas, digamos, ¿no? Como, eh, qué sé yo, hay veces que tenés que hacer caídas y no te permite tener protección. Entonces, también, por ejemplo, Claro. esa la tenés que... Es un trabajo de riesgo, por eso somos dobles de riesgo, y siempre te llevas un recuerdo, una frutilla, como le decimos nosotros, ¿no? Yo hasta me he fracturado huesos haciendo escenas. eh, pasa eso. Uno lo que trata es de obviamente minimizar siempre el riesgo y trabajar con lo que uno sabe, ¿no? Pero bueno, sí, te encontrás con que, por ejemplo, yo en esa la última atropellada que hice, que fue una atropellada completa, está en uno de mis reels, por arriba del capó, fue para la serie Los Únicos, la segunda temporada. Entonces yo tenía a Nicolás Vázquez, Nicolás Cabré, Eugenia La China Suárez, y había otros actores más que yo doblaba a otro personaje, ¿no? Entonces, la escena, el director pidió que cuando el auto me atropellaba y yo caía al pavimento, si podía hacer alguna mueca con el cuerpo para decir que esté todo ok, porque ellos tenían que venir y molerme a palos y darme patadas. Entonces yo digo, bueno, mira, si sale todo bien la escena, caigo y estoy todo ok, voy a hacer como que me levanto y me vuelvo a tirar al piso. Y bueno, pasó eso, pasó el auto, me atropelló, yo caigo al pavimento y me levanto como medio mareado, caigo de nuevo al piso y ellos vienen y arremeten. Y de ahí me llevé un golpe en la muñeca, que fue cuando caí al pavimento, que lo tuve varios meses ahí recordándome la escena. Acá DF Stunt, te saludo. Dice saludos a un admirador, Guerrero Yao, mis respetos, amigazo. Así que Grande, Dieguito, abrazo grande. bienvenido acá al chat. Mientras dejé corriendo ahí tu Showreel 2024 con un buen repertorio actoral también, ¿no? No solo... Bueno, justo este reel me lo armaron, pero justamente para mostrar más esa faceta. Porque después de tantos años de doble de riesgo y de estar en el El detrás amigo Migue. y delante, sí, que recién estuvimos hablando con Die, Tortícolis, un amigazo. Sí, Eh, genio total. Le mandamos un siempre saludo quise muy grande. también protagonizar y desarrollar algún personaje.
Entonces comencé actuación hace ya 8 o 10 años que estoy estudiando actuación y ahora estoy en esa etapa también. De Ya hecho, vamos a llegar a eso. ok, Bancame un listo. segundito. Que tengo otro reel más viejo bastante, como hace 9 años. Pero entiendo que es un reel más tum. Sí. En este está la atropellada que te comentaba. Ahí va. Estamos buscando eso. ¿Podemos decir que fue la mejor época de los dobles de riesgo en el país estos años? La Yo creo que época sí, de sí, los sí, sí, yo creo que sí, porque de... había mucho trabajo, las productoras, nada, nosotros trabajamos todos los días como técnicos y como dobles de riesgo ya te digo, en series, en televisión, en películas internacionales. Hemos viajado al exterior, yo viajé a Uruguay, viajé a España para hacer Torrente como Oh. doble de riesgo. Realicé muchas escenas en Torrente 3 y 4 y sí, había mucho trabajo. Yo los únicos no estuve, pero sí estuvieron Eric y Emi, ¿te acordás? ¿Cómo? No te Que escuché. yo en los únicos no estuve, pero Eric y Emiliano estuvieron laburando y doblaban a la parte de los superhéroes. Sí, Hacían sí, sí, claro. Emiliano, nosotros, sí. sí, en esa época Emiliano, estábamos full amigazo. con el Hombre Araña. Ahí está la escena de la Claro. jaula con Estebanés. Está con Estebanés. Sí. Nosotros en esa época Exacto. estábamos a full con el Hombre Araña y se nos complicaba agarrar laburo fuera de Sí. las giras y demás. Pero En los únicos, Emiliano Pérez doblaba a Cabré sí, cuando hacía las escenas del Hombre Araña, que no me acuerdo cómo se llamaba el personaje, pero sí, hacía de un arácnido con poderes y bueno, toda la agilidad de Emiliano para los saltos. eh, Nos divertimos mucho. Yo iba a coordinar y hacer las peleas con él y íbamos seguido al set. sí, esto mismo que era una buena época para la tele, para el teatro, había mucho espectáculo para infantil adolescente, ¿no? Con mucho laburo de acróbata, es una pena que se haya perdido. Eh, se vino a filmar, se firmó Lucky Luck, la de ¿cómo se llama? El Cowboy, ese un proyecto de NASA. Después se Sí, filmó Derby Ground, que ahí también nosotros estuvimos laburando. sí, Eh, sí, sí, altas producciones. sí, una linda época de mucho laburo. Y vamos a la contraparte. ¿Cómo es hoy el mundo stunt, el mundo en la actualidad, o al menos en los últimos años, ¿no? Comentame Bueno, un poco vos que estás más de lleno ahí. nosotros, yo empecé con un socio, con Pablo Galarza, a trabajar como Fénix, ¿no? Y a proveer el servicio Fénix Efectos Especiales y hacer nuestras producciones, ¿no? ¿Cuándo comenzaron? Empezamos, ¿cómo? ¿Cuándo comenzaron? Y empezamos nosotros por una demanda, porque la empresa donde nosotros trabajamos eh, como que presenta quiebra, baja la persiana, después vuelven a abrir, pero ya con algo más reducido. Sí. Y empezamos a tener una demanda de directores y de productores conocidos de todos esos años. Entonces me empezó a decir, che, ya, mirá, tengo una peli, tengo que coordinar una pelea, y tengo un efecto, y tengo un vuelo, y tengo una cosa. Está Pablito en Y pantalla. ahí, eso sí, ahí está Pablito que realizó este vuelco. Esto fue de la producción que vos participaste, de la miniserie Viral, que ahora está en Prime, creo que debe estar todavía en Prime Video, sí. Ahí va. Y hizo un vuelco de auto. Y bueno, en este entonces empezamos como Fénix Efectos Especiales. Bien. ¿Y esto qué es? 2013, dijimos, 14. Esto debe ser 2000, sí, 2014, yo creo. Ahí va. Sí. Yo tenía el video. Acá hicimos vuelcos, hicimos explosiones, muchos tiros, peleas, muchos dobles. Así Bien. que estuvo lindo. Una Yo tenía- productora chinito chinito. Bien. Y eso fue hace casi 10 años. ¿Cómo vienen Sí. estos últimos años el Y nos- ambiente?
Nosotros venimos trabajando bien, haciendo un poco de todo. De hecho, hasta el año pasado hay una película que hicimos de un director argentino que vive en Estados Unidos y vino con una película de terror y ahí también hicimos muchos efectos, arcados, vuelos. Yo hice una prendida a fuego y, y veníamos trabajando bien. De hecho, también acá en el Cine Nacional se estrenó hace poco Gatillero, que es un película, una gran película de Cris Tapia Marchori y con Sergio Podeley como actor principal, Julieta Díaz y grandes actores. Y también ahí fuimos con todos los efectos especiales y las armas, ¿viste? Los fogueos, los tiros, a coordinar todo eso. Es una película que se estrenó hace muy poquito, está en salas de cine. Ah, bueno, Eh, ¿cómo es el nombre? Gatillero. Gatillero, ahí va. Muy recomendada. Una película toda en plano secuencia, filmada en Isla Maciel. Mirá qué bueno. Así que vayan a verla porque es un trabajo genial de todo el equipo técnico. La producción, Duca Producciones, que fue quien apostó a este tipo de películas de acción, ¿no? Y, y bueno, y el director de Pistapia que hizo un trabajo impecable. A ver el tráiler ahí. Pongo el tráiler ahí de Sí, fondo. Todo en Isla Maciel se filmó todo en Isla Maciel. y con la idea de plano secuencia. Ese es Sergio Podeley, que es un actorazo, un amigo. Hicimos juntos varios proyectos. Nos conocimos actuando en un corto que se llama 1002 y ahora está en Cine Canal, porque fue por la ENERC. Mira, Y ahí hicimos una pelea de artes marciales nosotros. bueno. Sí. Acá te preguntan en el chat, ¿hay alguna técnica de Wai Kung Pai Kung Fu que hayas adaptado especialmente para escenas de riesgo? Eh, para escenas en realidad lo que es una escena de riesgo, la técnica de la mente y del espíritu que Wai Kung Pai Kung Fu me dio, ¿no? De lo Sí, que hablábamos recién. No hay una técnica de Kung Fu específica que decís la puedo aplicar físicamente en, qué sé yo, en tirarme de un edificio. Pero todo tiene que ver con el entrenamiento que Wai Kung Pai me dio, con el conocimiento del cuerpo y con tener esa seguridad para hacer esas técnicas. Hablábamos recién de una atropellada de auto. Para hacer una atropellada de auto, vos tenés que hacer una técnica que es que te tenés que meter en el capó del auto y en el techo como si estuvieses haciendo un rol, ¿viste? En el piso sí. que hacen en gimnasia y que se hace en artes marciales. Tenés que saber rolar, ¿no? Para poder después pararte y seguir peleando ante una caída. Bueno, ese rol uno lo usa para copiar todo el movimiento del Claro, auto que sí, te para, viene a arrollar a 30, 40 kilómetros por hora. claro, ¿Viste? Entonces, sí, uno termina adoptando ese tipo de técnicas, ¿no? bien. Acá tengo el pedacito cuando filmé con ustedes, eh, la de, la de zombies. Y mientras te pregunto, acá dice en el chat, ¿hay algún actor famoso que te haya sorprendido a la hora de hacer una escena de acción? Buena pregunta. Mira, yo tuve la suerte, el agrado de trabajar. ¿Para qué quiero ver esta escena? Porque ese sos vos el que venís corriendo. Sí, 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 el que sale Y- volando soy yo. sí, muy bien. Aplauso a esa Eh, escena. Ahí va. Ese es Hack, señores. Venía corriendo y lo sacamos con un arnés de Ratchet para atrás, de un sí, sí, sí. escopetazo en el pecho. Linda, linda, estuvo lindo la jornada de filmación. Sí. Dato anecdótico, cuando le caímos a la señora esta en el medio, porque estábamos filmando en ruta no sé cuánto, en el medio de la nada, literalmente no había nada, y fuimos caminando hasta la casa de una señora, ¿te acordás? Ahí Sí. como metido en el caminito, en el medio de... Y yo todo pintado de sangre de glucosa, pidiéndole muy cordialmente a la
señora se podía pasar al internet, tipo ahí en el baño de. Claro. Tuvo una linda jornada. Una linda jornada. Era nuestra locación, esa casa de Sí, esa señora. Sí. buenísimo. Eh, eh, Perdón, me estabas contando lo del actor famoso. Sí, bueno, mirá, te decía que tuve el agrado, la oportunidad de conocer a la mayoría de los actores y actrices nacionales, ¿no? Sí, Eh, la mayoría siempre con muy buena predisposición para realizar escenas, ¿viste? De hecho, siempre estaba a cargo nuestro coordinarles sus escenas y decirles hasta en algún momento, mirá, hasta acá lo podés hacer vos, después ya necesitamos un doble porque es peligroso. Y a veces no porque el actor no pueda realizar la escena, porque hay actores que estaban preparados físicamente como para hacerlas, pero por una cuestión de la producción, que lo tenía que cuidar, porque si se llegaba a doblar un tobillo, el actor principal, el galán, y imagínate que tenían que parar el rodaje un mes, ¿viste? Entonces, a veces para evitar ese tipo de situaciones era que se Mic off. recurría al doble. Pero la mayoría con los que trabajé, te estoy hablando de esa época, por ejemplo, Facundo Arana, un tipo que siempre quiso hacer sus escenas, siempre confió en los coordinadores, en nosotros, siempre nos daba el ok para hacer una escena y decirle hasta dónde él la podía hacer. Siempre innovaba con querer hacer algo nuevo, distinto, jugado, ¿viste? Se la jugaba. Mic Sorry, on. tenía justo el perro ladrando acá atrás. Sí, era una época pre-Keanu Reeves, pre-Tom Cruise, ¿no? Era una época donde los actores no tenían no eran reconocidos por hacer sus escenas. Claro. Hoy ahí es más normal, ¿no? Sí, Ver sí. a el de Better Call Saul haciendo Mr. Nobody, por ejemplo, ¿no? O Ana de Claro. Armas haciendo Valerie. Sí. Es algo más común. En esa época era muy raro que los actores laburaran dentro de sus roles, ¿no? Hace poco, no, en uno de los reels que estás, te vi con Carlitos Belloso. Sí, Carlitos amigazo. Belloso estaba con nosotros en El Hombre Araña y le encantaba toda la parte de la Claro. dirección. Se reenganchaba a hacer todo lo que. Bueno, yo a Carlos lo conozco y fui doble de él en la película Peligrosa Obsesión de Mariano Martínez y Pablo Echarri. Sí, En esa película él es el villano y yo hago una de las caídas, hicieron dos caídas de altura, que es la muerte de su personaje, y yo hago una de las caídas de altura, la otra la hace Agustín Díaz, un gran doble también que es amigo y de la Agustín. casa, y yo coreografié la pelea, todas las peleas finales entre Mariano Martínez y Pablo Echarri, y en las peleas de los villanos de Pablo Echarri con él, que se hizo en un puente grúa en una fábrica abandonada, Carlos hizo la mayoría de la coreografía. Y después las caídas, cuando quedo colgado soy yo, ¿viste? Entonces lo doblo en ese tipo de escenas. Después trabajé mucho en Polka con Carlitos y muchos años después me entero de que él está dando clases de teatro y yo como estaba incursionando en eso digo, voy a estudiar con Carlos. Es por acá. Sí, sí. Estudié un año con Carlos Belloso y después cuando bueno, hablaremos del otro proyecto que tengo, que es El Combatiente, le pegué un telefonazo, me dijo, Yao, cuando quieras, necesites contar conmigo. Un tipazo. Genio. La verdad que un Genio. maestro, un maestro. Muy divertido. Es una Sí, persona muy muy versátil. divertida, con mucha buena onda. Un genio total, Carlos Belloso. Sí. Antes de hablar de un proyecto particular, ya que estamos con el teatro, estás haciendo teatro. Sí, sí, Contame un estoy haciendo poco teatro. de eso. Bueno, estudié 3 años en la escuela de Fabián Vena, con Fabián Vena y con Pepe Arias. Hicimos una primera obra de teatro cuando terminamos el curso, que fue Citas Ciegas, una hermosa obra de teatro. Y en ese entonces se entera un gran amigo que estamos viendo ahora, Nacho One. Nacho One
Es el actor que compartió protagonismo con Ricardo Darín en Un cuento chino. Bien. Habíamos trabajado en la miniserie en la que vos trabajaste, Hack, en la miniserie de zombies, él fue uno de los protagonistas, y él conocía solamente mi faceta de doble de riesgo y de coordinador de escenas de acción. Cuando se entera por las redes de que yo estoy actuando y estoy haciendo esta obra Citas Ciegas, me manda un mensaje, me dice, Yao, estoy preparando una obra china estilo ópera de Pekín y vos sos el actor que necesito, estás actuando, me dice. Le digo, sí, Nacho. Bueno, vino a ver la obra que estábamos haciendo y nada, él tenía escrita toda una obra hermosa que es Madame Blanca. Y ahí empezamos a trabajar en el guión, empezamos a trabajar en los ensayos. Bueno, mi personaje es un monje Shaolin. Me dijo, Yao, es tu personaje. Estrenamos el año pasado, hicimos todo el año pasado en Calles Corrientes, presentamos esta obra hermosa. Tuvimos una gira en Paraguay también en el mes de octubre del año pasado. Esta obra la realizamos junto a Flor Solís, que es una gran amiga, actriz y profesora de taekwondo, y Carolina Su, que también es bailarina, es música y es una gran artista y actriz. Los cuatro llevamos adelante esta obra Madame Blanca, que nos dio muchas alegrías. ¿Están haciendo funciones ahora? Ahora hicimos una función, hicimos 2 funciones hace poquito en el barrio chino, por un evento especial invitados por la Asociación de Taiwán, y ahora tenemos una función o 2 funciones en un evento de artes marciales, que próximamente ya voy a dar más detalles. Vamos a presentar la obra ahí, y un dato que empezamos a preparar la misma obra, pero toda hablada en inglés. Mirá qué bueno. Para público en inglés, porque tenemos la posibilidad de presentarla en un teatro que también el año pasado nos dio lugar y hicimos la obra ahí, que es The British Art Center, y es una escuela y tiene un teatro hermoso, enorme. Entonces vamos a hacer un par de funciones en inglés ahí. Y después, bueno, veremos si también nos abre el camino para algo, nuevamente una gira internacional. Muy bien, ojalá que salga, ojalá salga. ¿Qué te genera más nervios? ¿Una escena stunt o salir a escena en el teatro? Mirá, No, el nervio necesariamente malo, no, ¿no? La adrenalina esa. entiendo la pregunta perfectamente, porque a mí me pasa desde mis años de competencia, ¿no? Sí. Todos los años que viví como competidor fue enfrentarme siempre en un mundial, frente a un jurado, frente a un oponente, y los miedos, esa adrenalina uno la lleva siempre encima, ¿no? ¿Qué me enseñaron las artes marciales? Que uno va con todo todo eso que te pasa en el cuerpo, en la cabeza, en la mente, en el espíritu, toda esa adrenalina. Pero hay un momento que yo tengo particularmente, que es una respiración profunda antes de salir a competencia, antes de hacer una escena de riesgo o antes de salir a actuar, que es el enfoque del que hablamos y que yo necesito para hacerlo. Entonces, cuando competía, saludaba y ahí empezaba toda la magia. Hoy me pasa lo mismo con la actuación y con esas escenas de riesgo, ¿no? Ese previo segundo a salir a escena es donde vos tenés que liberar de toda esa ansiedad y hacer lo que trabajaste, estar seguro en lo que trabajaste. Entonces ahí es donde vos lo disfrutás. Yo he disfrutado de la competencia a mayor nivel cuando estaba en ese estado mental espiritual. He disfrutado mis escenas de riesgo cuando estaba en ese estado. Y hoy disfruto la actuación también en el mismo estado, ¿no? Porque si no, no podés conectarte con el entorno y con lo que está pasando. Y justamente actuar es eso, es Claro. vivir en vivo en ese momento esa experiencia.
Está bueno porque en la competencia es vos contra tu contrincante, en la escena de riesgo es vos contra ese riesgo, ¿no? Y en el teatro es de algún modo vos contra ese público, ¿no? Y Claro, la evaluación de ese público, son como todas pruebas diferentes para ir totalmente. superando. Acá uno de los chicos dice que Flash laburó con todo el mundo. Y sí, creo que algo lindo que tiene el mundo este es que trabajas con un montón de gente, ¿no? Tanto con actores o directores conocidos, como no sé, a mí me pasó de laburar con gente de FX que ha estado en, qué sé yo, trabajando en Hellboy, ¿entendés? El tipo hacía los monstruos de Hellboy y me he quedado horas charlando, viste, sobre esas megaproducciones. Creo que eso era lo más lindo también, ¿no? De o encontrarte con un actor y charlar con el actor de la vez que laburó con, no sé, De Niro, ¿entendés? Viste, como eso es lo lindo de ese mundo, como ese grado de separación más cercana a ese universo que consumimos, viste, desde muy chicos, qué sé yo. Si hubiera Totalmente. trabajado con Mike Chat, le hubiera quemado la cabeza preguntándole un montón de. ¿No? No. Eh, Bueno, vos sabés que Mike Chat, en ese, en ese momento que lo conocí, teníamos ensayos porque nosotros le habíamos preparado las coreografías que él tenía que hacer, sí, entonces las practicábamos con él y como nada, así de confianza, entrenábamos juntos y a mí había una acrobacia en ese momento que la hacía pero no me salía bien, sí. era el B-Twist, El B-Twist, ¿viste? sí. El B-Twist. Que nosotros le decíamos el mortal árabe con tirabuzón. El parafuso, según los brasileños. Eso también. Entonces, le comento eso, me dice, mostrámelo. Se lo muestro y me dice, no, pero tenés que hacer esto, tenés que darle el impulso con la pierna, Sí, algo el que yo no lo talón sabía. arriba. Primero No lo talón sabía. arriba, después De flip. hecho, yo lo había hecho, lo hacía en ese momento porque lo veía en los videos en internet que lo Sí. hacían afuera internacional, pero acá no había nadie que te lo enseñe en Que esa no era época. YouTube, no era YouTube, era internet. O Era sea, internet, era no era internet. YouTube, Sí, sí. exactamente. Entonces yo me venía rompiendo las piernas y las rodillas y caía cuadrado al piso tratando de hacerlo. Y el tipo me dijo, te falta esto, Yao. Lo hice y volé en el aire. Claro, No, no llegaba nunca al piso y dije, un madre, genio absoluto. sí, Hablando de parafusos, quiero hacer un repasito de uno de mis, si no es mi coreo preferida dentro de nuestro ámbito, está ahí nomás. Pero el laburito este que hicieron con Fabri y el Kun sí, es excelente. El cortito este que hicieron con música de DMX me parece una genialidad. Eh, Fight Choreograph. sí, exactamente. Eh, eh, nada, si querés contarme un poquito cómo fue el proyecto con Fabri, con el Kun. Mirá, te puedo contar cómo inició esta locura. Nos conocimos con Fabri y con Kun trabajando en cine, ¿no? Creo que con Kun, te digo, mirá, cuando fue la primera vez que nos vimos, en la película de Tiburón, Delfín y Mojarrita, ¿viste? Que los super Sí, agentes. con una nueva, sí. Bueno, ahí hicimos de ninjas, hicimos juntos una escena con Flor de la B. Sí, sí, sí. Está en nuestro showreel muy orgullosamente. Ah, bueno, ahí nos conocimos con Kun. Y con Fabri nos conocimos en Los Bañeros 3, Mirá. película nacional, haciendo de Sí, sí. ninja también. Yo coreografiaba todas las escenas de ninja y Fabri participó como stunt. Bueno, ahí nos conocimos. Este corto, este videoclip, nació de que nosotros veníamos hablando y me dice un día, me dice, che, Chavo, me dice un sábado, mañana me voy a Pergamino, porque Fabricio era de allá, Mirá. dice, me voy a entrenar con Fabri allá. Dice, ¿querés venir? Dice, sí. Me dice, le digo, mirá, yo voy, le digo, tenés la camioneta, le digo, vamos, te paso a buscar y vamos. Bueno, dale, me dice, bueno, joya. Se entera Fabri de que vamos, nos recibe allá, íbamos a hacer un entrenamiento, ¿viste? A preparar algunas coreos. Fabri ya estaba preparado con su Con su cámara, cámara, su con equipo de un sonido, todo. amigo, claro. Empezamos a preparar, mira, te digo, llegamos como al mediodía, comimos Este unos Fabri. sanguchitos, sí, Sí. Fabricio Martín, comimos unos sanguchitos y empezamos a preparar coreografías.
Y Fabri empezó, che, bueno, la voy a grabar, la grabo de acá, la grabo de acá, la grabo de allá. Después, una genialidad total, porque editó lo que habíamos armado y hizo esto que fue Ah, un genial, disparado. Sí, genial. y, y ahí nació Fight Choreography. Después lo editó, le puso música a los sonidos de los golpes, hizo un trabajo increíble. Y a nosotros se nos cortaba la luz, queríamos seguir grabando pelea, pero a las 5 de la tarde, porque creo que fue invierno, ya no teníamos más, estábamos en un galpón abandonado, ¿viste? Sí. Así que fue una locura muy linda que surgió de juntarnos para entrenar y, y nació Fight Choreography. Pero bueno, Increíble. tanto Kun como Fabricio son unos genios en lo que hace en el Sí, sí, entrenamiento y Fabricio tiene esa cuota aparte, que hoy en día es un gran director de escenas de acción y de peleas de artes marciales. genio total. Fabri, un saludo Sí, grande, otro amigo de la casa. Eh, amigas, sí, a amigas. mí esto me encantó, ¿no? Y bueno, fue también el puntapié al proyecto siguiente. Ahí está el behind the scenes. eh, Muy de pelis de Oriente, ¿no? Siempre el cortito. Eh, está buenísimo. Y para que ya me perdí con el script. Eh, y con Fabri no volviste a filmar, ¿no? No, ¿Cómo? con Fabri no volviste a filmar. Esto. Sí, sí, después, bueno, hicimos también, Fabri tuvo un proyecto propio que fue un corto de El de los Warner. monjes. ¿Vos estabas en el de los monjes? ¿Eh? El de los monjes que tuvo Kun. Claro, Ese. claro. Bueno, ahí va, ahí va. Fabricio con Kun hacen la pelea Sí, ancestral de sí, monjes y mi personaje era el competidor con el protagonista del corto, ahí va. eh, haciendo una pelea en un cuadrilátero. Bien. Sí, 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 ahí con lindas técnicas, armó todas las coreografías Fabricio con su equipo. Eh, de hecho, bueno, en ese año eh, estaba Chris Tapia Marchori, que fue también el que hizo las cámaras, que es este director que te estoy diciendo ahora de Gatillero. Nos conocimos ahí, amigo de Fabri también. Y bueno, gente que así salimos Tenemos que hacer seguro. buscar la excusa para una juntadita, ¿no? Sí. Y charlar un rato de buenas épocas, ¿por qué de nuevas también, ¿no? Ujú. Hoy el mundo stunt, aunque sea afuera, está en auge, ¿no? Es una época que, mirando, estás al día con John Wick, con Ballerina, con todo este universo, con Misión Imposible, ¿cómo venís venís viendo, venís interesado? Sí, 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 totalmente, totalmente. De hecho, Valerina la vi allá, Mirá, ¿qué te pareció? ayer vi Valerina. Pero yo soy fanático de todo el universo de John Wick. Vi todas Estuvimos charlando ya hicimos una charla con sí, respecto a sí. eso, pero sí, yo estoy agradecido de que desde hace varios años hasta esta parte, grandes actores, grandes artistas internacionales eh, tomaron la parte de acción y de artes marciales para sus películas y dijeron, vamos a hacer films de esta índole, porque, porque fue un disparador también y salió del entorno de solamente las películas chinas. ¿Viste? Claro, sí. No sé si viste el documental que salió hace poquito, el de Week Spain. Eh, No, Hay un documental que salió hace un mes, más o menos, que es un documental de cómo comienza John Wick, de toda la. ah, Bueno, pásamelo. después te comparto la info, Sí. está en el chat también, véanlo que es buenísimo. Lo producen Keanu y Stahelski y hablan de toda la trayectoria de lo que fue ser John Wick y hablan los productores, los coreógrafos, todo está muy bueno. No, qué Eh, genial. sí, sí, sí. Es una linda época con sus cosas buenas, sus cosas medias y sus cosas berretas, pero es una buena época donde está muy fuerte los coreógrafos con sus previs Claro. y sus preproducciones. Eh, Nada, es una linda época para ser espectador de este mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Hace poco estaba viendo, bueno, Valerina es fuerte,
Y creo que fue lo mejorcito este tiempo de acción, ¿no? No soy muy fan de los spin-offs, estos de Mr. Nobody o la de Santa Claus, viste, como que todos se abrieron a hacer tiene sus Claro. escenas divertidas, pero por ahí no la fuerza o Sí, el nivel sí, o la calidad que tienen las John Wick, por decirlo, ¿no? terrible, Es- terrible. Super, hiper, mega producción. Y Valerina salí muy sorprendido, ¿eh? La verdad que no le tenía fe. No le tenía fe, pero me parece que ella está muy bien. Y el nivel de acción es calidad John Wick. La verdad que Sí, sí, esperaba. bueno, es el mismo equipo Sí, sí, que sí. trabajó. Esperaba un Que trabajó. poquito menos, pero la verdad está a nivel y altura. Mm. ¿Algo para recomendar que hayas visto que Lo que vi hace poquito que me gustó también fue Diablo, la Diablo? película de Scott Adkins y Marcos Aror. Ah, es verdad. Sí. Sí, ya está para verla. Mirá. Linda película, ¿eh? Linda película. Eh, muy, muy bueno el personaje de Marco, que es un excelente artista marcial, Marcos Aror y Scott Adkinson, hoy A los jefes del Marco mundo de acción. estuvimos cerca de conocerlo con el Kun, porque nosotros viajamos a Chile a un evento de Ajá. música nada que ver, y, y y el Kun le había escrito en esa época. Él justo estaba con las pasiones de la peli de él, ¿cómo se llamaba? Cóndor, no, una de las Puño de primeras, fondo. El Puño del Cóndor. Sí, Y él estaba full con eso, y buena onda la charla, pero no pudimos coincidir. Y bueno, después de eso arranca con Undisputed y después arranca su carrera claro. más No, y fuerte, digo, ¿no? hoy Genio total, genio está, total. está colocado en un Sí, sí, nivel en otra liga, en otra bueno, liga. excelente. Sí, sí, sí. La Eh, Liga Mayor. y Scott, otro genio, él, sus pelis y su podcast. Tiene unas entrevistas muy buenas a muchos iconos del universo. Sí, 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 sí. Lo entrevista a Tony Jaa, lo entrevista. Y muy eh, divertido. sí, 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 sí. Eh, me cae muy bien. Gran personaje que puso en John Wick también, ¿no? Eh, Sí, sí. Ambos, claro. eh, no es la Diablo ni Canor Loletti y Juan Palomino. Es una Diablo producida por Scott Atkins y no sé si Marcos Aror, ¿no? También. Sí, creo que sí. Sí, sí, sí. Están los dos Un ahí. trabajo en conjunto. Bien. Recomendada entonces también para ver Filmada en Colombia. en Colombia. Mirá. Sí, Marcos Aror, para los que no conocen, un artista marcial chileno. sí, Un genio eh, muy impresionante con el tamaño que tiene y las acrobacias que realiza también, ¿no? Porque eh, se lo conoce como el villano de Undisputed. Eh, tal cual. genio, genio. Bueno, eh, ahí dando cierre a la pregunta, creo que hemos tocado todo tipo de tópico. A ver, creo que no me salteo nada. Eh, nada, amigo, muchísimas gracias por sumarte, por tener esta charlita casual, un poquito del ambiente. Eh, nada, es un mundo poco conocido, sigue siendo, ¿no? Un mundo poco conocido. Eh, tanto Y en es los dobles como en los para dobles en el país. fanáticos. Sí, 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 para como para- fanáticos. Y bueno, esperemos eh, seguir acá haciendo acción. ojalá que Ojalá que reactive, reactiven, que tenga una época, exactamente. que tenga Porque un yo tengo un auge, proyecto ¿no? ahí. Yo tengo Ah, un proyecto ahí. bien. Así que, Migue me sigue queriendo invitarme a proyectos y todavía no me ha invitado. Estoy esperando ahí. eh, pero bueno. Gracias ahí a la gente que está en el chat. Les voy a compartir acá para que lo sigan al amigo Walter en su Instagram. Así están al tanto cuando reestrenen Madame Blanca, que seguro ahí se vienen otras funciones más y lo van a ver. Y de paso vean ahí sus trabajos como Stunt con Fénix. Con Pablito lo seguís viendo, seguís hablando. sí, sí, sí. Codo a Mandale un, codo. mandale un saludo grande. Bien. Y para la próxima, a ver si hacemos una ahí con Fabri y con el Kun, ahí
ahí podemos juntarnos a charlar un rato y ponernos al día. O Seguro criticar que a va a alguien. salir algo. Seguro que va a salir algo. Tenemos que Porque buscarla. organizás para hacer un asado y Fabi se viene con las cámaras y terminamos tirando patadas y armando algo. Me gusta el plan. Así que, bueno, amigo, muchísimas gracias a aquellos que estuvieron en el chat. Muchas gracias también. Gracias a vos, Joaquín, por el Eh, tiempo y por la invitación. un placer, un placer. Voy a compartir las redes por si quieren seguir. Aquellos quienes no nos conocen. El video está subido completo a YouTube, así que después lo vamos a compartir para que aquellos que por ahí no lo vieron completo. Y tengan una excelente semana. Será hasta la próxima. Nos Hasta vemos, pronto. Saludos a todos. Gracias por haber estado. amigo.